Listo. No se le olvide que de cada ensayo vamos a obtener una humedad y un peso, ¿cierto? Porque el volumen sigue siendo el mismo. Entonces, lo que decía aquí el compañero, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí un gamma húmedo, perdón. Tenemos un gamma húmedo y una humedad para cada uno. Entonces, hallamos gamma seco 1, que es igual a gamma húmedo 1 sobre el peso, perdón, El sobre gamma 1. 1 más la humedad 1. El gamma seco 2 igual al peso húmedo 2 sobre 1 más la humedad del ensayo 2. Con esos datos nos vamos a la gráfica, ¿cierto? Y graficamos gamma húmedo 1, gamma húmedo 2, gamma húmedo 3 y gamma húmedo 4. Aquí tenemos humedad 1, humedad 2, humedad 3 y humedad 4. Si nuestro gamma seco máximo está en ese intervalo entre una humedad natural de 2 al 8%, en ese intervalo, si está ahí, nos puede quedar aproximadamente así, ¿cierto? Yo puedo establecer que está ahí. No necesariamente, perdón, no necesariamente este no tiene que ser el máximo, ¿cierto? Eso puede quedar así. Y luego baje. Perdón. Esto puede quedar así. Pero ya se quito más bien los gamas. Puede que aquí esté el gamma 3 y el gamma 4 haya quedado ahí, ¿cierto? Y por aquí el gamma 2 y por aquí el gamma húmedo 1, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo tengo que 1, 2, 3, 4. Me tiene que salir una curva de esta forma, ¿cierto? Yo voy a tener esos puntos y yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Porque yo no debo hacer esto, porque yo sé que el comportamiento o la tendencia es una parábola, ¿cierto? Entonces yo debo hacer esto, y hago así, y termino mi ensayo. Y yo sé que el gamma está por aquí, muy cercano al 4, mi gamma Profe, seco. podríamos hacer un promedio de los No, dos pesos. no, ahí no puede hacer el promedio, por supuesto que no. Usted tiene Porque que no es tirarla lineal. porque la tendencia, o sea, la ecuación para este ensayo es una parábola, ¿cierto? Yo no puedo hablar de promedio, yo tengo que seguir esa parábola. Listo, profe. Mire, si yo tengo los puntos, estos fueron los puntos que me dieron, yo no puedo hacer eso. Eso no lo debo hacer. Algunos lo hacen y eso que yo lo repito siempre. Yo debo es seguir acá, cerrar el foco de la parábola aquí, ¿cierto? Y tirar mi curva. Entonces mi valor va a estar ahí. El grama seco va a estar ahí. El que me dé la gráfica, porque este es un método gráfico, ¿cierto? Aquí está el gamma seco máximo y aquí está la humedad óptima. O sea que yo sé que para una humedad de tanto, yo tengo la compactación máxima para ese tipo de suelo. Pero lo que decía ya el compañero, lo que decía, que hay que hacer más de 20 ensayos. Si yo hago mi ensayo, Se ve que está como pintadas, toca echarle como gasolina, limpiarlas. si yo hago mi ensayo y esto da así y nunca bajó, ¿qué quiere decir? Perdón, no tengo. Si esto va así y nunca bajó, y aquí tengo la humedad del 2, el 4, el 6%, ¿no? Este porcentaje de humedad. Y el 8 quedó aquí. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo tengo que agregar más humedad, 10 y 12. Y de pronto aquí sí ya empezó a bajar. ¿Sí? De pronto aquí ya empezó a bajar. O tuvo una caída abrupta, ¿cierto? Tuvo una caída abrupta. Entonces yo debo
completar la parábola, ¿cierto? Lo que me hace el Excel y decir que mi gamma seco máximo está ahí. ¿Sí quedó claro? Si con los 6 no alcanza, entonces, ¿qué debo hacer yo? No, que se dañó el ensayo. No, yo puedo agarrar la misma muestra de suelo, cuartearla, secarla al aire y pasarla por el también número 4, agregarle en qué contenido me había quedado. Quedé en el 8%. Y lo hice esta semana y la semana entrante me salieron los resultados. Yo continúo. Entonces, a los 7 kilos de suelo, ¿cuánta agua debo echarle para poder continuar el ensayo? ¿Ya 140? Sí, pero yo no la voy a agregar de 140 sabiendo que ya voy para la prueba número ¿qué? Para la 700, prueba ¿no? que es la otra. 700. Es 140 más 140, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es 140 por 5? ¿700? No, pero usted dice que va en el 10, ¿no? Pasa al Voy 10. para el 10. Sí. ¿Cuánta agua debo agregarle? Sí, 300. 700. ¿Cómo? 700 centímetros cúbicos. 700, Sí, son 700. decía parábola, el 10%. Pero 140 por 5, miren que es lo mismo, 140, 140, 90, voy para este, entonces serían 700 centímetros cúbicos de agua. No le voy a echar el chorro, ¿no? Lo voy a homogenizar poco a poco, centímetros cúbicos, para una humedad del 10%. ¿Sí está claro? Otra cosa, como el suelo está seco al aire, y ese es error frecuente en ustedes. La humedad 1, la humedad para este ensayo, para este primer ensayo, ¿cuánto tiene que ser más o menos la humedad? Para el primer ensayo. Esta humedad tiene que ser más o menos el 2,1%, el 2,2%. No se me puede pasar al 3% porque se asume que el suelo está seco al aire. Y si el suelo está seco al aire, tiene una humedad menor que el 1%. Es una humedad mínima del 0,5%. Al incrementarle mínimo, o sea, máxima del 0,5, perdón. Por ahí un 0,1, 0,2, o sea que cuando yo tenga el 2%, va a quedar con el 2% más la humedad que tenía ahí, que que no quedó bien seco. Tiene que quedar entre el 2 y el 2,5 máximo, o sea, máximo ya no les admito. Y cuando ustedes hacen el ensayo y no fijan porque no analizan, empiezan aquí 16% de humedad, ¿cierto? Cuando la determinan. Aquí 18 y estamos arrancando con el 2% al 8%. Aquí le da 36% y ni siquiera son capaces de hacer ese análisis. Entonces, ojo con eso. ¿Entendido? ¿Quedó entendido? Entonces, ojo con esa observación. Y ahorita vamos a ver las curvas de compactación, ¿cierto? Entonces, Profe, una factores que pregunta. diga. El semestre pasado el ingeniero Yair lo que hacían para tomar el porcentaje óptimo de agua era sacar el 95% al gamma máximo. Uno, de acuerdo a los límites, uno puede determinar el contenido de humedad. O sea, yo de acuerdo al límite de plasticidad, a los índices de plasticidad, perdón, a los límites al índice de plasticidad, de acuerdo a la plasticidad, como la plasticidad es la que me indica lo plástico que es el suelo, y yo aquí estoy aplicando una energía para que se compacte. Si el suelo es grueso, no hay compactación jamás, ¿cierto? Si el suelo es un netamente grueso. Pero si el suelo es grueso con algo de finos, sí va a haber compactación. Y si el suelo tiene algo de finos, hay plasticidad, ¿cierto? Entonces se mira el contenido de plasticidad, que es lo que pasa por el tamiz 40, y con base a ese valor es que uno arranca, ¿cierto? Para agregar, para determinar la humedad óptima, para no empezar a tanteo. Pero la norma dice que yo debo arrancar desde el 2%, incrementando hasta obtener una curva de compactación.
Entonces, ¿él qué hacía? Pero lo que hacía Yair no era eso. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacer evaluación de compactación en vías, a mí la norma me dice, o las especificaciones, que el gamma seco máximo es igual, digamos, al 20, tiro muy alto, es igual a un 19,5 kilonewton metros cúbicos. Ejemplo, a mí me dicen el gamma seco máximo para el suelo, para ese suelo, porque es una propiedad. El gamma seco máximo para ese suelo es del 19,5, pero yo en la vía le permito el 95% de ese gamma. ¿Cuánto es el 95? Este es el seco máximo. 18.50. ¿Cuánto? 18.5, 18.5. O sea, 18, ¿qué? 52. 18,5. O sea que cuando yo vaya al terreno a verificarle al ingeniero que está allá, si yo soy el interventor o si yo soy el que está en el ensayo, aquí me tiene que dar 18, ¿qué? 18,5. 18,5. Ese es aquí, con esta humedad 1 o con esta humedad 2, yo obtengo el mismo 18,5. O sea que el seco máximo es este, pero a mí me evalúan no con el 19,5, sino con el 18,5. Para eso se usa el ensayo de cono y arena, para determinar la humedad de campo. ¿Sí está claro? El Sí, seco bro. máximo del suelo es 19,5, pero yo en obra tengo que llegar hasta el 95, hasta lo que me digan. Me dicen, usted tiene que llegar hasta una compactación del 100%, pues yo tengo que llegar al 19,5. Me dicen, tiene que llegar a una compactación del 90%, dependiendo de la vía o del uso de eso. Entonces yo llego al 90%, debo llegar, ¿cierto? Con una humedad 1 o con una humedad 2. Con cualquiera de las dos yo debo llegar a ese, aplicando la misma energía. ¿Sí está claro qué era lo que hacía él? Sí, señor. También había una cosita que decía, pues, de que tomáramos mínimo 13 puntos, porque a veces habían suelos que tenían un comportamiento donde presentaban Sí. dos picos. No, miren, no hablemos de mínimo 13 puntos. Miren, muchachos, seamos prácticos. Hay que ser prácticos. Como les digo, yo ya llevo un par de años en laboratorio metidos y me he dado cuenta de eso. Yo empiezo con una humedad, como les expliqué ahorita, arranqué del 2 al 8 y quedé aquí en el 10, digamos, voy al 14 y sigue incrementando, ¿cierto? Hijo de puta, ¿qué pasará? Yo no voy a llegar hasta 20 y pico si ella sigue aumentando, porque hay 3 tipos de curvas de compactación de acuerdo a los límites. Entonces yo no voy a seguir aumentando. Entonces yo no voy a agregar aquí, yo no voy a hacer un ensayo de 2 en 2, ¿cierto? 2, 4, 6. Si yo veo que ya está aumentando, yo me salto a una humedad del 20 y observo si bajó o no. Si ella bajó o no lo en 20, en 16, si observo que en el 16 el gamma bajó, pues yo sé que mi gamma seco máximo está ahí. Entonces yo hago los intervalos que están, los ensayos que están intermedios, ¿cierto? Yo lo hago para no seguir esto. La idea es que yo debo conseguir una curva que tenga este comportamiento. O yo lo hago con un 2% y lo hago con un 20%. Si veo que con el 20 se disparó, algo pasó, pero ya vamos a ver los tipos de curvas de compactación. Entonces yo me inclino por hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si en 12 no baja, pues me salto a un 16%, no hago el de 14, 16, 16. Y si ahí en 16 ya bajó, pues entonces sí hago los que tengo intermedio para ver dónde está ese gamma seco máximo que necesito. Pero yo no voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10, hasta un 20 porque no es lógico y no es lógico, o sea, no es rentable hacer todo eso, hablando en términos económicos, para cuando ustedes tengan un laboratorio. ¿Sí me entendieron? Ah, listo, ingeniero, gracias. Esto es muy importante, este ensayo, igual que los anteriores, pero esto es muy práctico porque el pan nuestro de casa que hacemos nosotros es trabajar en una vía de residente. Es casi el trabajo más común que hay. Entonces, factores que me afectan la compactación. Si tienen preguntas, las vamos haciendo, ¿no? La idea es que entendamos esto bien. Cuando vean el video, ustedes van a ver perfectamente en qué consiste el ensayo y lo van a entender mucho mejor.
Entonces, los factores que afectan la compactación son, primero, el contenido de humedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que yo voy incrementando la humedad, a medida que yo voy aumentando la humedad, la curva va haciendo esto, ¿cierto? Va tomando forma a medida que yo vaya incrementando la humedad, va tomando forma. Llega a un punto con una humedad de 2 y una humedad de 12, digamos, que ya vuelve y baja, tiene la compactación. O sea que para una humedad del 2%, hagamos un ejemplo, aquí está bien el 12, ella va a tener la misma gama seco, ¿cierto? El mismo comportamiento. Sí está claro que hago referencia, ¿cierto? Porque es una parábola el comportamiento. Entonces, el contenido de humedad es un factor que me afecta la compactación. Por eso, cuando yo estoy en vía, yo debo agregar la humedad, de acuerdo, que eso lo vamos a ver aquí en cómo calcular esa humedad en obra, ¿cierto? De la humedad en la obra, yo la debo ir aplicando, es por aspersión, ¿cierto? O con una manguera poco a poco, pero calculada, o con el vehículo, ¿cierto? ¿Cómo llaman ese carro ustedes? El que almacena agua, o un carro cisterna, yo no sé cómo le dice, un carro cisterna que aquí tiene un tubo perforado, ¿cierto? Y él empieza a regar agua por aspersión. ¿Cuánta agua? Pues él agarra, él ya cronometra, él sabe cuánta agua sale por minuto, ¿cierto? Por minuto salen tantos litros y yo necesito agregarle tantos litros, pues entonces yo ¡pum! Hago la aspersión. ¿Sí está claro? Eso la calculan. No es al tanteo. Cuando agregue el agua a la primera capa, pues paso el rodillo, ¿cierto? Paso el cilindro compactador. Paso el cilindro compactador y ahí voy aplicando la energía, que el cilindro compactador, que es la aplanadora esa que llaman ustedes, el cilindro compactador, que es la máquina, ¿cierto? La máquina esta. Ella va vibrando, ella vibra, tiene peso y ella vibra, ¿cierto? Los movimientos de ella son vibratorios, pero se llama vibrocompactador, porque ella va pasando y va vibrando. Yo les voy a pasar una diapositiva de eso para que las vean. Tenemos, ¿qué otro factor me incide? El tipo de suelo, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y la energía. Compactación, por eso hay dos métodos. Proctor estándar y proctor modificado. Cuando hablamos de estándar es una energía. Cuando hablamos de modificado es una energía mayor. Inicialmente se sacó el proctor estándar, ¿cierto? O el proctor, se le llamó estándar. Luego se le llamó proctor modificado a una variación de la energía, ¿cierto? A un aumento de la energía, porque ya aparecieron hace más de 50 años, de 70 años, aparecieron los carros de más de 30 toneladas. Entonces antes eran de 15, 20 toneladas. Después aparecieron vehículos de 30 toneladas, entonces tocó recalcular ese gamma seco máximo en el laboratorio para poderlo determinar en el terreno. Entonces, el contenido de humedad me incide en la compactación, ¿cierto? Porque me hace la tendencia de la curva. El tipo de suelo, porque los suelos gruesos no compactan, los suelos gruesos, los suelos netamente gruesos. Una grava nunca la van a compactar ni una arena, ¿cierto? Los suelos mixtos sí. Entonces, el que compacta es suelo grueso más suelo fino. Esos sí son los que compactan, ¿cierto? Suelo grueso más la suelo fino es el que compacta. La compactación, que es la que me logra el asentamiento de las partículas, ¿cierto? La energía de compactación es la que me logra el asentamiento de las partículas. Cuando hablo de asentamiento, ¿qué estamos hablando? Evacuando, retirando el agua del suelo, ¿cierto? Sacando los vacíos y que haya más cohesión entre las partículas. Esos son los tres factores que me inciden en la compactación. Hay preguntas, las van haciendo. Efectos del tipo de suelo
en la compactación. Efectos del tipo de suelo en la compactación. ¿Cierto? Entonces, la forma, tamaño y disposición de las partículas inciden en la compactación, ¿cierto? La forma, tamaño y disposición de las partículas. Cuando estoy hablando de tamaño, estoy hablando de tipo de suelo, ¿cierto? Entonces, la forma y tamaño del suelo me inciden en la compactación. Lee y Sweatkan, un par de ingenieros civiles, en 1972. Estos dos manes, en 1972, se dieron cuenta que las curvas de compactación no eran exclusivamente de esta forma parábola. Ellos se dieron cuenta de eso. ¿Por qué? Porque se pusieron a ensayar, analizaron. Se dieron cuenta de lo que decía aquí un compañero de ustedes, que la humedad llegó al 20% y no bajó, siguieron incrementando la humedad y el comportamiento del suelo era diferente. Entonces, esos manes en 1972 observaron que este no era, dependiendo del tipo de suelo, esta no era el comportamiento típico de una curva de compactación. Estos manes, estos ingenieros, estudiaron 35 tipos de suelos diferentes, ¿cierto? Cuando yo hablo de suelos diferentes es un SCCL con una plasticidad 1, ¿cierto? O sea, de acuerdo a la plasticidad, un SMH con otra plasticidad, un SCL con otra plasticidad diferente, porque la plasticidad es una propiedad única de cada suelo, ¿cierto? Los diferentes, ellos estudiaron 35 y mezclas de suelo GW, SC, CL con una plasticidad. Ellos estudiaron 35 tipos de suelos diferentes, donde hicieron más de 700 ensayos. Realizaron más de 700 ensayos de compactación, lógico, ¿no? De compactación. Y observaron lo siguiente. Los puntos. Observaron 4 tipos de curvas de compactación. ¿Para quién? Para estos 35 tipos de suelos. No es la misma muestra de suelo. Ellos agarraron 35 suelos diferentes. Aquí ya un compañero de ustedes lo hizo y determinó las curvas de compactación para los suelos de Pamplona, para poquito, o sea, como para 4 barrios de Pamplona, para 4 zonas de Pamplona pudo determinar las curvas o el comportamiento de ese suelo para la compactación, ¿cierto? Entonces, estos manes, porque eran dos, ¿cierto? Bruce Lee y Samit Stuart, ¿cierto? Samit. Igualitos. Pero hagámosla separado, porque aquí no me están cobrando tablero. Hagámosla separado. Samit Suecan es. Sí, señor. Bueno, al hombre que le gusta madrugar. Bueno, me quedó. Esperen que me quedó. Vamos a hacerlo en la siguiente hoja. ¿Qué dijo? Tipo A.
tipo B. Tipo C. Y tipo D. Esa tipo D, bueno, puede ser tipo D. Puede ser así o puede ser así, ¿no? Como quieran. Tipo D, ¿no? Bueno, hagámoslo en los dos colores. Tipo D. ¿Me entiende? La tipo D puede ser para un lado o para el otro lado. ¿Sí está claro? No necesariamente que sea de esa forma de X, ¿no? La tipo D puede ser en el azul oscuro o en el azul clarito. La tipo A. La curva tipo A, él observó, ¿cierto? Está para límites líquidos de suelos entre 30 y 70%. Para suelos que tienen límite líquido entre 30 y 70%. La tipo B se presenta, y la tipo B y la tipo C se presentan para límite líquido menor a 30. Límite líquido menor a 30. O sea que ese comportamiento de esas dos curvas puede ser para esos suelos que tengan ese límite líquido, ¿no? Y la tipo D para suelos con límite líquido mayor a 70. ¿Sí está claro? Por eso es que hablaban de, muchas veces hablan para aplicar la humedad, no empiezan desde el 2. Se empieza de acuerdo al tipo de límite líquido, el tipo de suelo, pues se le empieza a agregar la humedad. Entonces empecemos desde un 12%, porque el límite líquido, digamos, están en 14, en 16. Entonces empiezan de ahí para mirar qué comportamiento tiene. Entonces, la curva tipo A tiene es un solo pico. Y aquí está el gamma seco máximo y la humedad óptima. ¿Sí está claro? La curva tipo A. El gamma seco máximo está ahí. La curva tipo B tiene pico y medio, ¿cierto? Miren acá. El gamma seco está aquí. El gamma seco máximo y la humedad óptima está aquí. La curva tipo D, tipo C, perdón, es doble pico. Aquí hay un gamma y este es el gamma seco máximo, ¿cierto? Aquí ya ha dado eso en Pamplona, ya lo hemos visto de tantos hacer ensayos, sobre todo con la tesis de Jesús Villamizar. Empezamos y llegamos a un gamma, seguimos aplicando, baja la humedad. Y seguimos aplicando y la humedad empieza a subir. La humedad no, el gamma seco empieza a subir. Entonces tiene el comportamiento de la curva tipo C, o sea, doble pico. Pero el gamma seco máximo y la humedad óptima efectivamente están aquí, ¿cierto? Igualmente, pues aquí ahí es una parábola. Y la tipo B es de pico indefinido. Es aquella que sigue una tendencia creciente y no va a bajar. Aquí me quedó mal. Ella no va a bajar. Ella va a hacer esto y sigue creciendo. Tiene ese comportamiento. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Por eso es importante que cuando estemos haciendo los ensayos, cuando regresemos, si vamos a hacer este ensayo, observar, o sea, hay que hacer un análisis, no es inventar y machetearlo y lo que me dé, no, porque es muy importante determinar esa compactación natural que tiene un suelo, esa compactación. Y la compactación se aplica para todos los tipos de suelos, ¿no? Si yo quiero determinarla, ¿para qué determino yo la compactación de un tipo de suelo? Si yo voy a hacer la vía, porque si yo sé que la vía tiene un gamma de compactación bajito, que no me soporta la carga de las vías de los vehículos que van a pasar, pues yo debo mejorar ese suelo. ¿Cómo lo mejoro? Aplicándole suelo grueso, ¿cierto? Yo le aplico a una capa, a lo que es la base, que puede tener 40 centímetros, esa base, yo le aplico esa gama de compactación, yo incremento, yo le aplico suelo grueso en porcentaje, yo empiezo a hacer ensayos,
Digo, bueno, yo voy a subir la capacidad de rodaje de esta vía. Entonces le aplico suelo grueso, hago el ensayo de compactación y esta es la compactación que yo necesito para esta mezcla de suelo, que es la que vamos a aplicar en este terreno. Para eso es que se hace la gama de compactación en los suelos. Había un profesor que ya no está en el programa, hace más de un año se fue, no, ustedes no lo alcanzaron a conocer, bueno, Sammy sí lo conoció. Él tenía problemas conmigo por esto, porque él se limitó, eso fue hace como 6 años, 7 años, también lo conoció, ¿cierto? Pues yo estaba en décimo año. Ya estaba en décimo, bueno, me disculpas a mí de la Monte, pero usted a papaya, ¿no? No, Yo de la tranquilo, Monte, tranquilo. Sí, yo lo entiendo. Sammy, pero no vaya a llorar porque, o sea, no es para tanto. Con tal de que entonces, no la monte por la parte de nota, no hay problema, pues. no, claro que no, por supuesto que yo soy muy autónomo en eso, yo respeto lo que usted saque, eso es, jamás les quito a ninguno. Antes, por el contrario, yo tengo la tendencia a subirles a todo el mundo, así sean a los que me ataquen, también tiendo a subirles y con eso se dan cuenta con qué clase de personas están tratando. Menos mal yo distingo su carácter, en eso donde sea alguien bien delicado. No, pues nos confrontamos y seguro que yo no salgo perdiendo. Seguro porque ya lo he vivido. Profesor, yo tengo una pregunta. Primero hay que Señor. hacer el ensayo de límite líquido para poder... No, por supuesto, miren, cuando usted tiene un suelo para compactar, se supone que usted ya lo tiene clasificado, ¿cierto? Usted tiene una mina, un banco de préstamo. Ya ese banco de préstamo se le hizo la humedad natural, se le determinó la porosidad, todas las propiedades las debe tener el laboratorio, ¿cierto? Pero no necesariamente yo debo hacer el límite líquido. Yo puedo, si yo tengo un banco de préstamo por allá en la PM, en un sitio muy alejado, y yo quiero determinar la compactación, simplemente hago el ensayo, ¿cierto? Empiezo desde 0, 2, 4, 6. Yo por lo general, por la experiencia que tengo, cuando son suelos muy finos, a mí me gusta con la humedad seco al aire empezar con ese valor. Hay suelos que presentan compactación desde ahí. Entonces yo arranco desde el punto más bajo, que es una humedad natural, de una humedad seco al aire, que puede ser el 0%, el 1%. Hay veces el 1%. Y uno mira que le bota la gráfica. Entonces yo analizo la tendencia de la gráfica. Yo arranco porque muchas veces cuando voy en el 2, en el 4%, la curva se dispara. Se me dispara el pico de la curva y digo, madre, entonces la compactación está en un rango muy cerrado, ¿cierto? Entonces yo por eso empiezo desde ahí. Entonces ese profesor decía que el ingeniero no sabe hacer los ensayos porque pero resulta que era que él no sabía que existían estos 4 métodos, estos 4 tipos de curvas de compactación. Y Stuart, ¿qué hizo? Pues agrupó los suelos de acuerdo a los límites líquidos, agrupó los suelos, ¿no? Los suelos que tienen límite líquido entre tal y tal tienen tal curva de compactación, la tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, antes de hablar hay que leer un poquito, uno no puede ser atrevido. Si alguien le está refutando, lo que yo debo hacer es callarme la boca, estudiar, averiguar, y ahí sí, miren, usted tenía la razón, yo estaba equivocado, pero no es decir eso. Que él no sabe enseñar el ensayo de compactación, que lo único que sabe es esto. No, lo que pasa es que él se limitó al libro y de ahí no salió a un solo texto. Continuemos. ¿Quién quita que de aquí salga un gran científico en el padre de la mecánica de suelos, ¿no? Samir García, y tiene nombre de Puede ser, científico, ¿no? Profe, pero eso es uno. Científico árabe. Tiene Profe, tengo nombre. una pregunta. Diga. O sea, yo estuve leyendo en el INVIA, no sé si será verdad, que el laboratorio lo hacen, no le van aumentando la humedad, sino que van cogiendo un suelo diferente, o sea, el mismo tipo de suelo, pero siempre toman un suelo seco y le van aumentando, digamos, a uno le echan 2%, a otro le suministran 4%, a otro el 6%, y ahí van sacando los cálculos. ¿Eso afecta en algo a uno irle aumentando 2 y 2 y 2? No me queda claro, no, igualmente ellos lo que están haciendo ahí es ensayando para los tipos de suelo, gradualmente la humedad, cuál es el comportamiento, es lo que están haciendo ahí, básicamente, es lo que hicieron estos manes, Lee Stuart, el Sí, por ratón, eso, ¿no? es que por una parte hay unos que cogen el mismo suelo con el 2% y le aumentan otro 2%. Después Sí. sacan de ahí la humedad, después le aumentan otro 2% y sacan la humedad.
Y por otra parte hay otros que el suelo seco le aumentan 2%, saca una humedad. Cogen otro suelo seco, le aumentan 4%, sacan la humedad. ¿Eso Sí. varía en algo los resultados? No, para nada. O sea, miren, yo puedo, si yo tengo una muestra de suelo de 50 kilos que extraje de una pique, ¿cierto? Y la tengo que pasar por el tamiz número 4, ¿cierto? Paso 7 kilogramos hoy y hago el ensayo con el 2%, ¿cierto? Hoy. Yo puedo hacer dentro de un mes y seguir. Voy a ensayar con la misma muestra de suelo pasada por el tamiz 4, agarro 7 kilos y le aplico el 4%. O sea, él no varía para nada. O sea, independientemente que sea el suelo 1 o sea el suelo 2. Lo importante es tener una tabla de datos bien definida. O sea, lo que hay que analizar es qué están tratando de hacer ellos. De pronto ellos están haciendo es una mezcla de suelos. Entonces ellos agarran este suelo para el 2% y este suelo con el 4% y miran los comportamientos. Entonces, ya tienen varios valores de gamas aquí. Entonces ellos saben que este suelo está presentando esta curva, ¿cierto? Perdón, un gamma seco 1 y que este suelo tiene un gamma seco más elevado. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Vamos a hacer una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de suelo, es lo que están analizando ellos. Ah, mire, estos dos suelos tienen, este tiene un gamma bajo y este tiene un gamma alto. Mezclémonos y vamos a tener un gamma promedio, que es el que me solicita a mí la interventoría. Eso es lo que están haciendo ellos, haciendo pruebas para hacer mezclas de suelos. Eso es básicamente lo que están tratando ellos de hacer. Están analizando los suelos, el comportamiento con diferentes humedades a diferentes tiempos para mirar para poder realizar las mezclas de suelo, ¿cierto? Entonces, si en el terreno natural tengo un gamma bajito, si yo tengo este terreno, ¿cierto? Esta vía, y yo tomo el suelo y le analizo el gamma seco natural, ¿cierto? El gamma seco máximo que tiene este suelo, y es bajo, digamos es de 15 kilonewton, y a mí me dicen que tiene que llegar a 19 kilonewton, metros cúbicos, ¿cierto? Entonces yo qué voy a hacer, lo mezclo, le agrego una mezcla de otro suelo y subo ese valor, ¿cierto? Yo ya sé, yo tengo que analizar primero qué gamma, porque yo no puedo hacer lo siguiente, es muy costoso. Si yo voy a cajear, ¿cierto? Y esta es la vía, 60 centímetros. Entonces yo no voy a botar todo ese material. Yo sé que aplicándole un 50% de un suelo grueso, más un suelo fino, de otro suelo que tiene gama más alto, yo puedo llegar al gama que me piden. ¿Sí está claro? Eso se llama, eso hay que hacer un estudio, ¿cierto? ¿Y Hay que hacer cómo un hacen estudio. para mezclarlo, profesor? O sea, lo que dices a mí, mira la compactación del suelo natural, ¿cierto? Mira la compactación del suelo natural, que tiene digamos, de 15, y este es el suelo que necesito, óptimo, ¿cierto? Que tiene un gamma, digamos, de 21, un gamma de 21. Entonces yo miro qué relación, un 30, por decir, un 40% de este suelo, más un 60% de este suelo, los mezclo y me va a dar un gamma de 18,5, que es el que me están pidiendo ahí. ¿Sí está claro? Es mirar esta proporción, en qué proporción yo lo mezclo para obtener el gamma. Eso se hace en el laboratorio muy sencillo. Agarro suelo 1, suelo 2, los mezclo en porcentaje y miro, primero le agrego un 10 de este, me quedó igual. Luego le agrego un 80%, me subió demasiado. Pues le agrego un 50, ya, esta es la mezcla que necesito. Mezclar 50, 40 o 40, 60. 40 al suelo 1, 60.